Existen 4 puntos en el año que se roban todo el protagonismo. Existe un punto de solsticios, existe un punto de equinoccios, que nos va contando un cambio y una transformación que nosotros empezamos a hacer. Más que prepararnos o más que hacerlo de una manera consciente, es casi como que la biología nos llevara y la naturaleza nos invitara a dichos cambios. No es tanto muchas veces que nosotros queramos hacer X o Y cosa, sino que la naturaleza misma va cambiando. Esto lo podemos percibir en el clima, esto lo podemos percibir en el ambiente, esto lo podemos percibir en nuestras propias partes. Y este domingo 21 lo vamos a empezar a percibir con la entrada del sol a uno de estos puntos de la carta o a uno de los puntos del año. Tiene muchas formas y tiene muchos nombres de cómo hacerlo, de cómo llamarlo, de cómo hacerlo, de cómo interpretarlo también. Podemos llamarle la relación que hay entre los 4 puntos cardinales. De otra parte, también se le puede llamar las puertas, las distintas o las 4 puertas que nosotros abrimos durante el año, tomándose las puertas en una relación con la cardinalidad de una parte y por otro lado, la relación que nosotros tenemos con los 4 elementos, con ese norte, con ese sur, con el este y con el oeste. Es un poco más familiar, es un poco más familiar quizás hablarlo en términos de elementos, ¿no? Es un poco más conocido. Los 4 elementos como que nos queda fácil relacionarlo. En la astrología pasa exactamente lo mismo. En la astrología manejamos el elemento fuego cuando el sol ingresa al grado cero de Aries. Manejamos lo que va a pasar ahora, que es la entrada del sol al grado cero de Cáncer, que tiene mucho que ver con la energía del elemento agua. También lo solemos relacionar cuando el Sol entra al grado cero de Libra, anunciando el aire, y obviamente cuando el Sol está arriba, anunciando el invierno, que ingresa al grado cero de Capricornio. Esto va formando dentro de nosotros una escala o va formando dentro de nuestra vida 4 puertas, 4 portales que empiezan a robarse como todo el protagonismo de la adultez del año, le llamo yo. El sol es una energía masculina, el sol es una energía de identidad. Cada vez que el sol hace un movimiento, es como si le diera una invitación a nuestra psique, a nuestra conciencia, que algo debemos empezar a cambiar, que algo va a empezar a mutar, que algo va a empezar a transformarse dentro de nosotros. Es muy rico saber que nosotros los seres humanos, en medio de este planeta que está gobernado por los 4 puntos cardinales, que se relaciona mucho, en este caso, con los 4 elementos, empezamos a tener una magia y empezamos a tener una conciencia, que es lo que pide el sol, una conciencia distinta, una conciencia que nos permita ir un poquito más allá. Una conciencia que quizás a veces nos cuesta mucho poderla desarrollar dentro de nuestra propia vida. El sol es una energía exigente. Del sol raras veces se habla en la astrología, como que casi siempre hablamos de Júpiter, casi siempre hablamos de Saturno, casi siempre le ponemos el ojo a Mercurio, que si está directo, que si está estacionario, que dónde está Mercurio. Casi siempre relacionamos mucho las partes de la luna, que si es una luna nueva, que si es una luna llena, y cuál es el arquetipo de lo que nos viene a enseñar la luna. Raras veces ponemos el ojo en el sol. Raras veces empezamos a determinar o a decir cuál es la energía solar, qué es lo que está haciendo en nuestras vidas, cómo podemos disfrutarla quizás o entender un poquitico más de qué viene el sol. Pues este fin de semana tenemos la segunda puerta, empezamos a abrir esta segunda puerta llamada la puerta del solsticio. Claro, para quienes estén en el hemisferio norte será el solsticio de verano, para quienes estén en el hemisferio sur será el solsticio de invierno, como por ejemplo los que están en Argentina, los que están más abajo, pues obviamente lo van a vivir con mucho frío y va a ser el punto focal o el punto de referencia que les va a estar marcando este solsticio. ¿Qué pasa con estas puertas? ¿De qué nos habla un solsticio? ¿De qué nos está contando? Que llega un punto de madurez, llegamos a la zona cáncer de nuestra vida. No tiene nada que ver con que nosotros seamos del signo cáncer, no tiene nada que ver con que seamos del signo, si es nuestro ascendente o no, va mucho más allá. Los solsticios no se detienen a mirar si nosotros
somos de ese signo o no, sino que nosotros empezamos a relacionar la vida desde un punto de partida muy interno. Todos los seres humanos tenemos a cáncer en algún lugar de nuestra carta. Eso vale la pena, digamos que saltarlo, vale la pena marcarlo, como para ir teniendo una línea o para ir teniendo quizás un punto de partida. ¿Qué es lo que pide cáncer en nuestra vida? Cáncer es un signo que nos conecta mucho con la integridad de la seguridad, con la integridad de la raíz. Y no solamente la raíz que nosotros podemos mirar hacia atrás, sino la raíz con la que nosotros nos estamos cimentando en el día de hoy. Por ejemplo, ¿cuáles son las raíces que tienes tú de manera familiar? ¿Qué es para ti en este momento o cuáles son las raíces que tú has echado a nivel profesional? ¿Cuáles son las raíces, por ejemplo, que tú has echado o que has venido enraizando? ¿Cuál es esa zona que has venido enraizando en tu mundo emocional tratándose de cáncer? Como que cáncer es el hogar. Y a veces cuando tomamos en la astrología el sentido del hogar, creemos que se refiere única y exclusivamente a las paredes, al concreto o a ese hogar donde nosotros dormimos o donde pagamos renta o donde estamos en ese sitio. Y va mucho más allá. Porque antes de tener esa estructura física, antes de tener esa estructura de casa, de departamento, de vivienda, pues cáncer nos empieza a conectar con la seguridad o con el hogar genuino, es decir, con el hogar propio. Y el primer hogar que nosotros tenemos indiscutiblemente es el cuerpo. Por eso cáncer se asocia mucho con la luna y la luna a su vez tiene unos puntos psicológicos en nosotros de suplir las necesidades para sentirnos seguros. Demos algunos ejemplos para entender de qué va el solsticio. ¿Cómo te sentirías tú si sales desnudo a la calle? Empiezan a emerger aquellas emociones primitivas, cancerianas, emocionales básicas. Y viene vergüenza, viene miedo, viene temor, ¿no? Entonces, socialmente dentro de un país, dentro de un barrio, dentro de una forma, dentro de una nación, dentro de un terreno que es muy la energía de cáncer, pues tenemos unas normas de convivencia y de acuerdo a ello hemos venido evolucionando y hemos venido creciendo. El sol en cáncer nos recuerda dónde está nuestra seguridad. El sol en cáncer nos empieza a recordar a partir de este domingo, 21 de junio, que es el solsticio, de qué debemos asumir, cuáles son las partes que debemos recoger. Figúrense esto, ¿no? Si el Sol entra al signo de Cáncer, marca en este caso la entrada del invierno en el globo en la parte del sur y marca la entrada del extremo calor, que es el verano, al norte de quienes estén al norte, por ejemplo en Orlando, en Florida, empieza a marcar ya la entrada del verano. Son dos extremos. Este solsticio nos está marcando el extremo frío y nos conecta mucho con el extremo calor. Esta dinámica ambiental, esta dinámica atmosférica, pues tiene mucho que ver con, imagínate que si yo voy a la playa, al extremo calor, necesito despojarme de ciertas cosas, de ciertas pieles, ¿verdad? Necesitamos dejar la chamarra, necesitamos quitarnos el abrigo, si vamos a desplazarnos hasta el extremo calor. Pero si nosotros, por el contrario, vamos a desplazarnos hacia el extremo frío, lejos de retirarme los atuendos, por el contrario, requiero de más atuendos. Requiero, en este caso, de una chamarra, requiero de un abrigo, requiero de poseer algo para cubrirme. Quizás ahí es donde aparece el aprender a nutrirme, a amamantarme, ¿verdad? A tener ese cuidado porque voy para el extremo frío, entonces requiero de cubrirme, requiero de taparme, requiero de hacer una cantidad de movimientos que me permita tolerar el ambiente que se encuentra en ese extremo frío. De eso nos habla este solsticio, solo que viene acompañado de una gran cantidad de matices astrológicos que nos lleva a conectar con una palabra que la hemos escuchado a lo largo de nuestra filosofía de vida, la hemos escuchado a lo largo de las disciplinas, la hemos escuchado a nivel psicológico, a nivel de coaching, y tiene mucho que ver con el crecimiento, la adultez, la maduración de la que habla quizás algunos escritos de Carl Jung, si lo citamos acá. ¿Cuál es esa madurez y cuál es esa adultez con la que estoy asumiendo la vida de adentro hacia afuera, desde una zona cáncer muy interna, muy mía, hacia el exterior?
¿Cuál es la madurez con la que me estoy levantando frente a la vida, frente a las relaciones, frente a los amigos, frente a las rutinas, frente a mi propio trabajo? Ese estilo o esa energía de madurez es típica que la pida la energía del sol cuando entra a cáncer. ¿Qué significa un sol entrando a cáncer este 21? Llega a la casa 4 y la casa 4 de todos los seres humanos se relaciona mucho con la raíz, con mis cimientos y con la capacidad de poderme proveer a mí mismo, de ser mi propio proveedor. Eso es lo que habla el sol. ¿Realmente estoy teniendo la conciencia de saberme proveer, de saberme nutrir a mí mismo? ¿O estoy buscando padres adoptivos, estoy buscando madres adoptivas, estoy buscando quién me amamante? Estas líneas de expresión son necesarias. Por eso el frío y el calor, aunque son dos puntas o dos líneas extremas del medio ambiente, ambas tienen la capacidad de quemar. El extremo frío quema, el extremo calor quema. Ambos tienen la capacidad de quemar en dos dinámicas opuestas. El uno lo hace a través del elemento fuego, a través de la energía activa, y el otro lo hace a través de la condensación, lo hace también a través de la congelación, de que nosotros podemos quemar. ¿Podemos quemarnos a nosotros mismos? Esa frase de me estoy quemando o puedo llegar a quemar al otro. Puedo llegar a quemar a mi pareja, puedo llegar a quemar a mis hijos, puedo llegar a quemar a los cercanos y no darme cuenta o no tener ese nivel de conciencia. O sea que si podemos colocarle palabras a qué significa un solsticio de verano, a qué significa un solsticio de invierno, este domingo 21 de junio, pues no es otra cosa más que entrar en un proceso de madurez, entrar en un proceso de nutrición, autonutrición, de entrar en un proceso de si lo que empecé en enero o lo que he venido desarrollando, ¿por qué no decirlo?, desde junio del año pasado, ha tenido algún sentido en mi vida o por el contrario, me he venido colocando tapas, me he venido colocando palos, me he venido colocando cobijas para estar debajo del tapete. Es un área que nos pide, los solsticios nos invitan a reevaluar, los solsticios nos invitan a mirar si he hecho algo o si nosotros hemos desarrollado la capacidad de crecimiento autónomo o si ha ocurrido algún estancamiento. Por eso es normal que se den cosechas. Empezamos a cosechar, o dicho de otra manera, empezamos a recibir lo que de manera consciente o inconsciente nosotros hemos recibido o hemos sembrado en el pasado. Esta energía nos pone muy psicológicos, esta energía nos pone como muy muy filosóficos a todos, porque nos empieza como a marcar la pauta y nos empieza a dar algunos tintes de si vamos por el camino correcto, si estamos creciendo. ¿Qué tiene de diferente esta entrada o este solsticio, este 2026? Tiene diferente que entra un solsticio y recordemos que Júpiter ha venido haciendo todo un trabajo a lo largo de Cáncer. Entonces Júpiter lleva agrandando y Júpiter lleva expandiendo todas estas áreas que bien pueden ser grandes miedos o bien pudimos haber encontrado grandes raíces y grandes cimientos para aprender a levantarnos en pie propio. ¿Cómo me estoy levantando en ese pie, en ese lugar propio? Hay alguien que mira desde lejos el solsticio. Hay alguien que está vigilando el solsticio del que a veces no se habla mucho, pero calculemos algo. Si empieza, el Sol entra al grado cero de Cáncer, obligatoriamente va a ser un punto de referencia con la máxima autoridad del zodiaco. ¿Y quién es la máxima autoridad del zodiaco? El grado cero de Capricornio, porque ahí es donde podemos ubicar a Gaia o podemos ubicar también al planeta. O sea que hay una relación de crecimiento, hay una relación de autoridad, hay una relación de conexión mutua también con lo que estamos haciendo. Para entender un poco mejor esto y para poderlo ver incluso en una gráfica y poderlo quizás traer algunas imágenes que nos sirvan de apoyo, yo voy a compartir la carta del solsticio de este domingo como para que tengamos una pieza en el rompecabezas que nos permita como conectarnos un poquitico más. Bien, entonces dentro de esta línea voy a colocar algo que nos ayude a tener un poquito más la referencia
y de esta manera nos queda muchas veces más fácil como entender un poquito de qué va, ¿no? De qué nos habla este solsticio y cómo nosotros lo vamos a estar desarrollando en estas líneas de tiempo. Yo voy a compartir acá la carta. Esta carta que estoy compartiendo es la que vamos a tener este domingo 21 de junio. Y me gusta compartir la carta porque de esta forma, como que al mismo tiempo nos queda más fácil ir entendiendo de qué va, de qué se trata. Entonces, observen esto tan interesante. Esto es muy interesante porque cuando nosotros lo analizamos desde esta óptica, vamos entendiendo un matiz o vamos comprendiendo también la vida que nos está mostrando. Primera entrada, ¿qué vale la pena precisar? Aquí tenemos el Sol el día domingo 21 de junio en el grado cero de Capricornio, el grado cero de Cáncer. Este grado cero de Cáncer obligatoriamente se relaciona con la entrada del solsticio, como mencionábamos, y al mismo tiempo ese grado cero de Cáncer tiene una relación con el grado cero de Capricornio, que es la flecha que estoy colocando en rojo. Entonces, de esta parte podemos decir que tenemos el Sol y de esta parte podemos decir que tenemos la Tierra, ¿verdad? Entonces, si ya el mandala o si ya las posiciones astrológicas nos están hablando que vamos a tener una línea de tiempo donde cambiamos, bien sea para el extremo calor que ofrece el verano en Cáncer o el extremo frío que puede ofrecer lo capricorniano o en este caso el extremo invierno que se puede estar viviendo en otras partes del planeta. Esta dinámica obligatoriamente nos va a conectar con otra cruz que la voy a trazar en color azul y es el grado cero de Aries y el grado cero en este caso de Libra. Fíjense ustedes que aquí se marca una cruz. Aquí empezamos a darle más forma, un poquitico a aterrizar cómo se dan estos solsticios. Podemos tener un solsticios y podemos también tener los puntos de equinoccio. Y esto tiene mucha relación, como ustedes pueden ver el mandala, tiene mucha relación con los grados de inclinación que exactamente, pues hasta ahora oscilaba entre menos, pero ahora ya se sabe que son 23 grados, que tiene una oscilación, en este caso el eje de la inclinación del planeta, ¿no? De nuestro planeta Tierra hablándolo desde el punto de vista astronómico. Entonces sí podemos precisar que estos 23 grados prácticamente es lo que hace que esta inclinación o este cabeceo de nuestro planeta tenga mayor resonancia o tenga la capacidad de recibir mayor cantidad de energía solar, por ende vamos a estar viviendo un tema de extremo calor como lo es el verano y al mismo tiempo la parte menos o la parte que le llega menos sol pues va a estar viviendo en este caso el extremo frío, el invierno. Este eje o esta dinámica nos viene a conectar con algo que nosotros estuvimos viviendo cuando se presentó el equinoccio, ¿sí? El equinoccio de primavera que nos empezó a conectar con ese grado cero, en este caso de Aries, y recordando también que aquí vamos a encontrar algo importantísimo que nos dice este solsticio. Y aquí tuvimos a Neptuno, bueno, de hecho estamos teniendo la energía de Neptuno y estamos teniendo también la energía de Saturno. Ustedes saben que todo lo que toque a Saturno o por donde Saturno va pasando, lo primero que nos empieza a contar este solsticio es adultez, madurez. ¿Cuál es mi adultez frente a las distintas situaciones que estamos viviendo? Si bien no es el todo del porqué de la vida, también hay que aprender a ser niños y a disfrutar, pues estos solsticios realmente se conectan mucho con la capacidad que tengo yo eh, de poderme habitar y luego entonces que me aprendo a habitar, puedo tener una referencia o puedo tener una conexión también con lo social que pide cáncer, con una nación, con unos vecinos, con un país, con una familia, porque es muy difícil. Si no tengo la capacidad de sostenerme a mí mismo, ¿cómo voy a tener la capacidad de sostener al otro? Y de una u otra manera, cuando nosotros formamos cáncer, cuando nosotros formamos familia, cualquiera que sea la idea de familia, mamá, papá, hijos, hermanos, como quiera que se dé los distintos tipos de familia para cada persona, pues indiscutiblemente
hay una propuesta que debe tener esto, hay una propuesta emocional. Se debe contar con unos recursos al momento de crear mi propia familia o mi propia estabilidad. Entonces, por eso es normal que en los solsticios nos aislemos. Es normal que en el hemisferio norte, como llega el verano, pues vienen las vacaciones. ¿Y qué pasa con este tema de las vacaciones? Se aíslan las personas, se van de vacaciones, hacen cosas distintas en familia, también está el disfrute de la vida, también está la parte de reconciliación. Al extremo frío hacen lo mismo, separan algunas actividades y como que vamos a buscar abrigo, vamos a buscar refugio, vamos a buscar otros espacios distintos a los habituales, a los conocidos. Este solsticio también se va relacionando mucho con, llegamos a una mitad. Es como que el universo también nos está diciendo, la psique, bueno, de los 365 días, ya acabaste de llegar a una mitad, acabamos de llegar a un punto medular y ese punto exige que nosotros hagamos algún cambio en nuestras vidas o por lo menos empecemos a incomodarnos. Este solsticio, a diferencia de los demás solsticios, de los que hemos celebrado todos los años anteriores, tiene una gran particularidad y es que está auspiciado o patrocinado por el planeta Neptuno. Entonces, cuando Neptuno tiene que ver con los solsticios, son portales, claro, el solsticio es un portal, digamos que es otra manera de llamarlo. Que si el solsticio es una puerta, claro, es un acceso. Nos permite el acceso a la visibilidad de lo que nosotros hemos venido gestando o encarnando. ¿Cuál es la pregunta del millón con este solsticio? La primer pregunta que nos hace el solsticio es, ¿cómo me estoy nutriendo emocionalmente? ¿Qué tan codependiente soy? Esto es clave, queridos amigos, clave, 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 clave. Esto dejó de ser broma hace mucho tiempo y esto dejó de ser algo de pocos hace mucho tiempo. Es como si el solsticio nos dijera, debemos caer en la cuenta que en este caso, cuando nosotros aprendemos a ser dueños de nuestras emociones y de una cantidad de temas, pues vamos a tener una calidez, un verano, o también podemos llegar a vivir el extremo invierno. Entonces, ¿cuáles son esos extremos que a lo mejor tú estás viviendo en este momento? ¿A qué le podrías llamar en este momento de tu vida que estás viviendo un verano o estás viviendo un invierno? ¿Qué están viviendo ustedes? Les pregunto yo. Ustedes los que están aquí hoy, viernes 19 de junio, aquí acompañándome en este live, aquí veo que está Diana, aquí veo que está Mónica, aquí veo que está también, está Sandra, aquí veo que está, bueno, aquí está, este nombre no lo puedo, no lo logro entender, Webles creo que es. ¿No? Entonces como que nos va pidiendo eso, ¿no? Nos va pidiendo hacernos cargo de una cantidad de temas. Dice que aquí está el cumpleaños también, hay una persona que está de cumpleaños. Entonces, bueno, que el solsticio nos venga a abrir o que el solsticio venga a solucionar, pues no, no se caracteriza por eso. El tema puntual de que el Sol entre en el grado cero es que tiene una gran tensión con Saturno y tiene una gran tensión con Neptuno. También es un momento de reorientar nuestra brújula, reorientar nuestro proceso emocional, reorientarnos hacia un punto que nosotros queramos vivir por autonomía. Cáncer es un signo que ha sido muy tocado. Cáncer es un signo que viene supremamente ampliado en todo el último año. Yo creo que la gran mayoría de personas de signo cáncer, ascendentes o soles en cáncer, incluso las personas de signo agua como escorpio, ascendentes en escorpio también, las personas piscis, pues han sentido muchísimo esta energía porque es lo que más ha estado en expansión, es lo que más ha estado en crecimiento, es lo que más ha estado como abierto, como conectado hacia un disfrute, ¿no? Digamos que aquí sí podemos encontrar que hay mayor tendencia o mayor similitud frente a eso. Para los signos, por ejemplo, si nosotros hablamos este solsticio, esta entrada del 21, para los signos de agua, pues obviamente que es mucho más relevante. Aquí vamos a encontrar que los signos de agua van a entrar en una fase mucho más fluida. Esto es positivo porque a veces, fíjense ustedes, a veces creeríamos que las personas de signo agua como cáncer, como escorpio y como piscis,
A veces deducimos o asumimos que como son signos de agua, pues se les facilita mucho el tema de las emociones y que son muy emocionales y que saben fluir y que son muy guau y que mejor dicho, no, eso tú eres cáncer, tú fluyes con las emociones y escorpio y no, a veces resultan ser más rocosos los cáncer, escorpio y piscis, les cuesta más trabajo fluir incluso con lo propio que están sintiendo. Afortunadamente, pues esta puesta del sol, abriendo esta puerta de este solsticio, pues marca unas diferencias donde sí que le va a permitir a estos signos tener mayor fluidez. Fíjate, aquí están diciendo, Arcángel, miedo, le robaron a mi cuñado, casi lo matan. Mira, aquí dice Arcángel. Arte Paulo, geográficamente invierno, en mí eligiendo abrigos. Vea, por ejemplo, esto nos lleva a buscar qué necesito, esto nos lleva a buscar qué es lo que se requiere en esto. Hola Javier, hola maestro, ¿cómo estás? Estoy en verano, así como verlo hoy. Mira, qué bien. Estoy por cambiarme de casa y reorientando y alegrando mi vida, mi casa, como dices, habitándome, dice la Brenis aquí en Instagram. También está por acá, soy Ilmar. Soy cáncer y te veo ¿desde dónde? Pembroke, Florida, Estados Unidos. Gracias por tus conocimientos y compartidos. Un abrazo, mi niña. Qué bonito que nos acompañes también. Por acá en TikTok, bueno, aquí en TikTok hay mucha gente, aquí están diciendo que para Géminis, ya vamos a hablar un poquito de los signos de aire. Gracias infinitas también a ustedes, dice por acá Julie, está Verónica, gracias. Verónica siempre está muy conectada en TikTok, me gusta porque Verónica siempre está ahí como opinando. Minerva también está por acá. Bueno, hablemos un poquito entonces ahora, ya que tú lo mencionas, en los signos de aire. Bueno, lo que pasa es que todavía el día de hoy viernes, mañana sábado 20 y el domingo hasta el día sábado, prácticamente hoy y mañana, son los últimos 2 días que tenemos el sol en el signo de Géminis, terminando de activar esa energía de aire. Como ya el domingo empezamos a recibir la semana que viene, que será el lunes 22, ya recibimos de pleno la energía del sol en cáncer, pues aquí la cosa cambia. Aquí la cosa y la dinámica ya cambia porque empezamos a tener una energía mucho más acuática. Entonces es como que ya el sentido de los aires y ya el tema Géminis, Libra y Acuario, llega el momento de consolidarlo, llega el momento de empezar a darle forma, llega el momento como de empezar a aterrizar un poquitico las brasas, ¿no? Llega ese espacio, empieza como a conectarse más fácil. ¿Qué es bueno o qué vale la pena tener en cuenta para los signos de aire como Géminis, como Libra y como Acuario? Después de este ejercicio solar, sí vale la pena un descanso. Si tú eres de signo Géminis, de signo Libra, de signo Acuario, ascendente, soles o luna, la vida con esto está pidiendo, y como que ya hicimos una cantidad de trabajo, ahora descansar. Como que estos signos sí vale la pena que se tomen este trabajo de vacaciones muy en serio y empiece Géminis a decir, bueno, en medio de tanto revolcón, Acuarios también, Libras, bueno, ¿cómo hacemos un retiro? Imagínense que ya corrieron ustedes los signos de aire la maratón. ¿Qué viene después de una maratón? Bueno, vamos a descansar, a recuperarnos, a recuperar energías, a mirar cómo vamos a empezar de nuevo, cómo vamos a generar nuevos pensamientos, nuevos insights. Entonces, lejos de correr una carrera, la carrera ya fue corrida. Sí, esto es clave para signos de aire, Géminis, Libra y Acuario. Este solsticio invita a estos signos solo ascendente a que se relajen, ¿verdad? A que se lo disfruten, a que se tomen su tiempo, porque ya Urano, recuerden que la energía de aire sigue activa por el planeta Urano, la energía de aire sigue activa por Acuario, Plutón está en Acuario. Entonces, a todos los que están aquí en TikTok preguntando cómo se viene o cómo se expresa este solsticio para ustedes, los signos de aire, pues tómense ese espacio, tómense esa retirada, porque ahora es momento de hacerlo. Ya luego vienen los desafíos, ¿no? Ya después viene el tema. Afortunadamente, la salida del Sol en Géminis
empieza a liberar aún más las ideas, porque ya terminó la jornada Géminis. Entonces, ¿qué nos está diciendo la astrología psicológica? Que si tú eres de signo Géminis, Libra y Acuario y haces tu retirada, haces tu aislamiento, tomas tus vacaciones, refrescas la forma de pensar, tienes ideas más claras, después de que vengas de ese viaje, después de que vengas de ese tiempo para ti, pues vas a empezar a florecer mucho mejor con las nuevas ideas que está pidiendo Urano en Géminis. Entonces, pues está muy dicho, esto está muy claro y está muy puntual. Aproveche Géminis, Libra y Acuario para descansar ahora, porque en 2 meses, mal contados, por allá en agosto, septiembre, va a entrar el nodo norte en Acuario. En la entrada del nodo norte en Acuario empieza a activar otra vez las tormentas mentales, empieza Géminis, Libra, Acuario, qué tengo que hacer y cómo lo voy a hacer. Entonces las energías empiezan a volverse un poquito más potentes allí. Por eso es momento ahora de descansar. ¿Qué pasa con los signos? Por ejemplo, los signos en este caso, hablemos un poquito de los signos de para dónde entra el sol, que es agua, Cáncer, Escorpio y Piscis. Pues Cáncer, Escorpio y Piscis a mí me encanta porque van a tener un aspecto astrológico muy fluido desde el 21. Observen que el aspecto que va a formar el Sol hacia el punto matemático que es el nodo norte en el primer grado de Piscis, esto facilita mucho para que los signos de agua verdaderamente empiecen a fluir. ¿Cómo es posible que un signo de agua no pueda fluir? ¿Cómo es posible que una persona cáncer, Piscis o Escorpio le cueste trabajo fluir con las emociones? Y yo quiero aclarar qué es fluir con las emociones. Fluir con las emociones no significa estar todos los días alegres, no. Fluir con las emociones no significa todos los días estar felices y todos los días estar dispuestos y esto, no. Eso no es fluir con las emociones. Fluir con las emociones o con la vida no es que no me pase nada o no sentir nada. No. Entonces, ¿qué es fluir con las emociones? ¿Qué se entiende por fluir con las emociones? ¿Qué es esto de fluir con las emociones? La programación neurolingüística y tomado desde la psicología y apoyados y apalancados en la biodescodificación y en la astrología humanística, cuando nosotros decimos fluir con las emociones es desarrollar la capacidad. Óigase bien, esto es una capacidad. Desarrollar la capacidad de poder conectar con lo que se está presentando sin adherirme, sin adueñarme. ¿Y qué significa adherirme y adueñarme sin sacar interpretaciones, sin asumir, sino que voy fluyendo, como un río, voy fluyendo, ¿sí? Cómo se va presentando, cómo la vida me va presentando las personas, cómo la vida me va presentando las emociones. Cáncer, Escorpio y Piscis, a partir de este solsticio del 21 de junio, la vida empieza a decirles, ¿por qué no aprendes a ser más ligero, como el agua? Ustedes son el elemento agua. Si el sol entra y empieza a gobernar el triángulo del agua que está sostenido por estos tres signos, es empezar a fluir con lo que se va presentando, como el agua, como el río que fluye, dijo Coelho por allá en un libro hace muchos años. Ese río que va fluyendo, el río va pasando sobre las piedras. El río no se detiene, el agua no se detiene a decirle, señora piedra, córrase que es que yo voy a pasar por ahí, o a cuestionar. El río no se detiene a cuestionar, venga, señora roca, ¿usted por qué está ahí? Usted debería estar allá al lado de la tierra, usted debería estar fuera del río. No, el río pasa por encima de los escombros, pasa por encima de las piedras, pasa por encima de todo y va mojando y va llenando y va fluyendo y se va entregando y se va fusionando con el resto de elementos. Por eso el elemento agua es el elemento vital, es el elemento que da vida, es el elemento que nos va conectando con las emociones. Entonces aquí la pregunta que hace el sol entrando a cáncer para los signos de, en este caso de agua, cáncer, escorpio y piscis, ¿verdaderamente estoy fluyendo o me estoy quedando frenado, frenada? Porque la piedra está ahí, porque la roca está ahí, porque este pedazo de tronco está ahí y no me deja pasar.
Y entonces empiezo a cuestionar lo que siento y empiezo a cuestionar lo que el otro siente y entonces empiezan a suscitar una cantidad de enredos y de temas porque recordemos algo clave. Estos signos de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis, contienen en el fondo de su ser unos planetas importantísimos. Por ejemplo, Cáncer es el gobernante o el arquetipo que sostiene la Luna. Escorpio sostiene y está gobernado por dos planetas, Marte, Plutón, y de otra parte Piscis, Neptuno y el otro gigantesco que es Júpiter. Entonces, cuando toda esta energía no tiene la capacidad de fluir, cuando una persona de signo Cáncer ascendente o una persona de signo Escorpio y Piscis no fluye, se ahogan. Y esto suena curioso, ¿cómo un signo de agua se puede ahogar? ¿Cómo un cangrejo se puede ahogar? ¿Cómo un pez se puede ahogar? ¿Cómo una piraña se puede ahogar? ¿Cómo una serpiente Escorpio se puede ahogar? ¿Cómo un cangrejo se puede ahogar? Cáncer. ¿Cómo una sirena se puede ahogar? Que se supone que es sirena. ¿Cómo así que un pez se puede ahogar? Entonces, ahí es donde está la clave en este solsticio de verano o de invierno para estos signos de agua, aprender a fluir porque si se quedan ahí interpretando y se quedan sacando conclusiones, se neptunizan, se enredan, se les vuelve la vida así blanco con negro, negro con blanco y a la final no saben si están viviendo esta vida, la vida pasada o la vida futura solitos se enredan. Bien dice un refrán, que el pez muere por su boca. Entonces ahí es donde necesitan estos signos de agua empezar a hacer como ese trabajo con este solsticio, de hacer, se supone, lo que vinieron a hacer. Son los signos del agua y el agua fluye o debe tener eso. ¿Qué pasa cuando el agua se estanca? Calculen ustedes. ¿Qué pasa cuando hay un estancamiento del agua? Esa agua posada se daña, se pone, se apicha, se pone putrefacta. Entonces, eso no sirve. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los signos? Hablemos un poquito con los signos de tierra. Vamos a hablar de los signos de tierra con este solsticio. Ahora, para Tauro, hablemos un poquito de las energías de Tauro, de Virgo y de Capricornio. Yo voy a hacer por acá este triángulo para que nos quede también fácil ir conectando con estas líneas de aprendizaje. Tauro, Virgo y Capricornio. Bueno, el solsticio para estos signos de tierra, la gran ventaja que tiene es que el solsticio llega a nutrir la tierra. El hecho de que el sol salga de Géminis y entre a Cáncer es el momento de la gran nutrición. Entonces, la tierra se ve muy nutrida cuando el elemento agua está activo. ¿Cómo sabemos qué elemento está activo? Observando la posición del Sol, observando la estación que se está cumpliendo y observando también dónde tenemos más demanda de actividad de planetas que se relacionen con el elemento agua. En este caso, el solsticio, que no es otra cosa más que la entrada del Sol a los primeros grados de Cáncer, empieza a activar y a ser un gran motor, un gran generador de la energía agua. Por ende, beneficia muchísimo a todos los que tengan energía de tierra, por ejemplo, personas de signo Tauro, ascendentes en Tauro o aquellas mujeres poderosas que tienen la luna Tauro. Yo siempre lo he dicho, una mujer con la luna Tauro es una cosa, o las mujeres luna Tauro que yo he conocido en consulta, la mayoría son mujeres aguerridas, la mayoría son mujeres trabajadoras, la mayoría, o luna Capricornio. Mujer con luna Capricornio, mujer con luna Tauro, son mujeres que se la llevan perfectamente porque es una combinación, empezando que la luna en Tauro está muy bien exaltada, ¿no? Es una posición muy favorable. La luna en Capricornio también le permite mucho en este solsticio a las mujeres que tengan luna Tauro o luna Capricornio, se van a sentir como en su salsa, ¿no? Es una muy buena puesta en escena y una muy buena propuesta astrológica que puede hacer este solsticio para los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. ¿Qué significa? Que es un momento de mucha fertilidad. Entonces, a ver, miramos por acá en TikTok. Maestro, tengo la luna en Tauro. Bueno, pues entonces aplica. Buenas tardes desde España, Javier. Soy Luna en Tauro, dice Yolanda Moreno por acá en TikTok.
Bueno, si tú tienes la luna en Tauro, me imagino que estos temas que estuvimos tocando te aplican mucho. Eso, una mujer con luna Tauro no se frena en ningún lado. Bueno, una mujer con luna Tauro, esas mujeres con luna Tauro, yo no sé qué es la verdad, astrológicamente es una posición muy benéfica. Astrológicamente la palabra que se utiliza es que la mujer tiene la luna exaltada. Cuando la luna está en Tauro, la mujer tiene esa luna exaltada, ¿no? Y una mujer con luna Capricornio. Eso es mejor que tener usted un batallón, eso es mejor que usted tener 1000 hombres armados. Una mujer con luna Tauro o luna Capricornio, lo que yo he visto en las cartas y lo que yo he podido de conocer, estas mujeres son la representación de la fuerza, la representación del ahínco, la representación de lo que hay que hacer. Si tú conoces una mujer luna Tauro o luna Capricornio, hágasela de amiga, téngala cerquita, téngala de amiga, llévela, sí. Usted ya sabe que tiene ahí 1000 hombres armados. Y cuando digo 1000 hombres armados, me refiero que son mujeres decididas, son mujeres que tienen la capacidad de concretar. Y no me estoy refiriendo única y exclusivamente al factor dinero. No, no me lo tomen por ahí, no. A muchas cosas, que es que a veces cuando hablamos de concretar, creemos que es que concretar es únicamente tener cosas materiales y ya. No es por ahí. Concretar una idea, concretar un plan, dar seguridad, refugio. O sea, una mujer luna Tauro, luna Capricornio, esto no es cualquier cosa. Hola Javier y Luna Virgo. Bueno, las Luna Virgo son muy trabajadoras, hay que decirlo. Una mujer Luna Virgo es muy trabajadora. Dice, cosa que ver, tener la luna. Dice, hola Javier, luna Virgo, mi mamá, Juna, luna Capricornio, dicen por acá Metamorfosis. Yo, Venus y luna Tauro. Miren esta mujer, luna y Venus en Tauro, hágame el favor. Ah, esas sí son cartas bárbaras, ¿no? Buenos días, soy Cáncer, luna en Capricornio, vea María. Una mujer luna en Capricornio, al pan pan y al vino vino. Eso no se andan con cosas, ni con cuentos, ni con vainas, ni nada de eso. No, es una mujer luna Capricornio, luna Tauro. Si le gustó, sí, si no, bien, y si no, sóbese. Vaya ya, sóbese allá y a mí déjeme tranquila. Son mujeres muy claras, ¿no? Son mujeres que tienen como esta capacidad eh, sí, de concretar, es una muy buena posición. Es una muy buena posición. Feliz sábado, pero hoy es viernes. ¿Por qué dice sábado, Beatriz? ¿Dónde estás? Dice, feliz sábado, luna Sagitario, Neptuno. ¿Estás en Australia? De pronto, si estás en Australia, ya es el otro día. Bueno, buenos días, soy Escorpio. Entonces, retomemos un poquito. Me perdí aquí hablando, me excité ahí hablándoles de la luna en Tauro y de la luna en Capricornio. Pero recuerden eso es una clave astrológica. Caballeros, si de pronto hay caballeros también en el público, si de pronto hay hombres que estén viendo o sigan este material en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok, esa es una muy buena puesta en escena. Una mujer con la luna en Tauro o una mujer con la luna en Capricornio, para mí, para Javier Aragón, ya tiene un 50% de puntos. El resto lo podemos negociar, pero si ya tiene la luna en Tauro o tiene la luna en Capricornio, mi querido amigo, usted ya tiene 50%. O sea, para mí, en el score, en la puntuación de una mujer, yo ya le doy 50 puntos. De 100 puntos, yo ya le doy 50. De una. Luna Tauro, Luna Capricornio, ya se merece 50. 50 puntos de entrada. Usted ya va a la fija. Ya eso es tierra firme, hermano. Eso ya tiene piso. Eso no es que aquí lo puse y no aparece, y que aquí, que allá. No, son mujeres tin, 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 tin. Claro, digo para mí, ¿no? Desde el punto de vista astrológico, recuerden que la luna en Tauro tiene un punto de exaltación. Por algo tiene el tema exaltación. Algo contrario que funciona en los hombres, algo contrario que funciona en el hombre. Esto sí hay que decirlo. La luna en los hombres, en Tauro y en Capricornio, tiene otra dinámica, tiene otro contexto, tiene otro tema, ¿no? Gracias, Javier, por tanto que nos das. Un abrazo, dice Verónica. Mujer ascendente en Capricornio. Eso también.
decididas, puntuales, sin cosas, sin runrullos, sin nada, ni muy acelerada, ni muy abierta, una mujer ascendente en Capricornio, ni muy allá, ni muy acá, mira, analiza, sigilosa. Es que eso hay que ver, la astrología es bonita por eso, ¿no? Por eso es muy bueno. Es muy bueno mirar los signos de tierra. Recuerden, no lo digo solamente por el tema financiero, por el tema de dinero, no me refiero a eso, sino me refiero a tantas cosas de seguridad, tantos temas que puede llegar a convivir, ¿no? Consejos celestinos, dice por acá. Algo así. ¿M? Algo así. Consejos celestinos. Buenas tardes. Luna en Géminis, dice Clau. Ay, ay, ay. Me encantan estos live, Javier, tuyos. Un abrazo también. Parece sábado. Sí, pero hoy es viernes 19. Bueno, solsticio entonces para los signos de tierra, si eres de signo tierra, Tauro, Virgo, Capricornio o ascendente. ¿Qué esperar con este solsticio el domingo 21 de junio con la entrada del sol en Cáncer? Pues los signos de tierra, indiscutiblemente entramos en una fase muy fértil. Esa es la palabra 10 o la palabra correcta. Cuando llegamos al punto del solsticio, pues esto de que se active el elemento agua es muy favorable para Tauro, muy favorable para ascendentes Capricornio o de signos Capricornio, Virgos, lunas Virgos, cualquier tipo de energía que se tenga en estos elementos, el solsticio empieza a fertilizar la tierra, empieza a preparar el terreno, claramente la zona de extremos, o el extremo calor, verano, decíamos al inicio, o el extremo frío, invierno, al sur de quienes estén por allá en Argentina, por allá en la parte inferior. Entonces, estos extremos son supremamente benéficos porque la Tierra requiere de extremos. La Tierra requiere de frío y por eso ciertos alimentos empiezan a cosecharse en esta etapa de extremo frío y ciertos alimentos empiezan a dar cosecha en el extremo calor. Frutas, dulces, la tierra tiene un comportamiento distinto, incluso es una etapa también donde florece, es una etapa también donde mucha, gran cantidad de animales de elemento tierra, pues empiezan también a emerger, empiezan también a tener vida. La vida se da. Entonces, excelente puesta en la escena este solsticio para signos de tierra. Ahora hablemos un poquito de los signos de fuego, que no hemos hablado de los signos de fuego, ¿no? Esto es clave. ¿Qué pasa con los signos de fuego a partir de este domingo, con la entrada del sol, el solsticio, entrada del sol en Cáncer? Bueno, mis queridos de fuego, voy a retirar por aquí este triángulo y vamos a colocar el triángulo, en este caso en color rojo, para hablar de Aries o ascendentes en Aries, Leos o ascendentes en Leos, Sagitario, ascendentes en Sagitario y demás. ¿Qué pasa con el solsticio? Retiro esto de acá. Bueno, esto sí lo debería dejar porque ahí está el solsticio marcado. Y vamos a retirar un poquitico esto para que se vea mejor y los que estén llegando. Entonces, solsticio, recuerden que estamos mirando el solsticio para los signos, ¿no? ¿Qué pasa con este solsticio para los signos fuego, que son prácticamente Aries, Leo y Sagitario? Es un punto de exigencia. Entonces, el hecho de que el Sol entre al grado cero de cáncer, adivinen a qué signo, a cuál es el primer signo que le va a pedir cuentas. Adivinen ustedes. ¿Cuál creen ustedes que es el primer signo al que el solsticio empieza a pedir cuentas? Doy premio para el que lo diga. A ver, y lo sustente. No los puedo ver, no los puedo escuchar, pero sí los puedo leer. Premio para el que me diga por qué. ¿Cuál signo esta entrada del sol este domingo 21 de junio, a cuál es el primer signo que el solsticio le va a pedir cuentas y por qué? ¿Y por qué? ¿Cuál es el primer signo que le va a pedir? El solsticio le va a pedir cuentas a un signo en particular. ¿Y cuál es la razón? Dicen por aquí Leo, no, lejos, lejos, lejos de que sea Leo. Capricornio, no, no porque acabamos de decir que Capricornio es un signo tierra
y Capricornio es tierra y por el contrario fertiliza y por el contrario hay un signo que esta entrada del sol en Cáncer es al primer signo que va a apretar. Y esto hay que decirlo así, hay que hablarlo. Ya lo dijeron por acá en Instagram. No, no es Sagitario, ya lo dijeron por acá. Cecilia está correcta y y dio la respuesta completa. Cecilia, aquí en Instagram, dijo Aries por Saturno. Tienes toda la razón. Psico, Psico Daniela dijo Aries por cuadratura a Saturno. Tienes toda la razón. Dicen por aquí, a ver en TikTok, bueno, que Cáncer, que Leo, que Capricornio. No, Aries, muy bien, hay hartos en TikTok que coincidieron. Mira, muchas personas coincidieron, es verdad. El primer signo, si eres de signo Aries, ascendente en Aries, tienes la luna en Aries, estelium en Aries, planetas en Aries, Venus, Saturno, Urano, lo que tengas en Aries, ten en cuenta que tú eres el primer signo que está siendo llamado con este solsticio a ajustar cuentas. Aries, no se las pase de vivo. Aries, no se pase el semáforo en rojo. Aries, no parquee donde no tenga que parquear. Aries, flojito y cooperando. Aries, si hay deudas, hay que mirar este tema de las deudas. Aries, hay que escuchar primero y no dejarse ganar por el impulso. Aries, no empezar a votar cosas rápido y a quererlo solucionar todo en este solsticio. Ahí es donde el solsticio, el hecho de que el sol entre al grado cero, al primer signo que aprieta es a Aries. Porque recuerden que ese grado cero de Aries estuvo en una cita con Saturno, que es el regente del tiempo, y Saturno es el gran señor de los anillos del grado cero de Capricornio. Entonces, si Saturno está en Aries y este solsticio involucra mucho las energías de autoridad y las energías de madurez y las energías de individuación, Aries es un signo donde este solsticio le va a pedir cuentas. ¿Qué hay que hacer? No, esto no es ni para tener miedo y esto no es ni para meterse bajo de la cama, esto no es para llenarse de cosas ni para satanizar, no, esto no es así. Por el contrario, Aries, como Aries es el niño del zodiaco, Aries es el primero que a veces le cuesta mucho crecer y madurar, pues como este solsticio llega, el sol empieza a alumbrar la zona de la madurez en un punto cuadratura hacia Aries. Si tú eres de signo sol Aries, ascendente en Aries o luna en Aries, hazte la siguiente pregunta. ¿Dónde estoy haciendo berrinche? Ahí le boto la clave. ¿Dónde estoy haciendo berrinche? Aries, ¿cuál es tu berrinche? ¿Cuál es tu pataleta? ¿Cuál es tu rollo? Si eres ascendente Sol, Luna, Aries. Eso es lo que Saturno, lo que el solsticio te está diciendo cuando vamos a crecer. ¿Cuándo vamos a crecer en eso? Ahora, si tú eres de signo Aries, ascendente, Sol, Luna, y tú ya te diste cuenta dónde, sí, mi pataleta es esta, sí, mi berrinche es este, sí, mi inconformidad con la vida es esta, pues hay que atenderlo con adultez, con madurez, solucionarlo es lo que pide este solsticio. Entonces, fíjense que el solsticio es una cosa para los signos de elemento aire, otra historia para los signos de elemento agua, otra muy distinta para los de tierra, pero a Aries sí lo va a tener ahí como agarrado, como diciendo, a ver, Aries, porque necesito que usted crezca, necesito que usted empiece a florecer. ¿Quiénes son? Ahora sí no hay ninguno de signo Aries, vea, en TikTok. Bueno, aquí dice Elena que tiene a Marte en Aries. Claro, hay que cuidar mucho el impulso, ¿no? Porque Aries es un signo que a veces quiere solucionarlo todo de un momento a otro. Ese es el pecado que tiene Aries, que ahora como tiene la visita de Saturno, que le está pidiendo cuentas desde hace años atrás, prácticamente. Sí, ahorita mismo Saturno le está pidiendo cuentas a Aries, pero no de la semana pasada, no de enero de este año, de hace años atrás. Entonces pueda que Aries en este momento, por esta época y ahora más con este solsticio, pueda que Aries sienta que como que la vida le está pidiendo mucho, como que la vida pesa un poquito más de lo normal, como que "Uy, esto se me está volviendo difícil, esto parece un vía crucis", y pueda que Aries sienta demasiada exigencia y no es para menos. Tiene al señor Saturno muy bien puesto y este solsticio activa
todos los nervios, todas las arterias de la adultez, de la madurez, de la conciencia. Es como si la vida en este momento le estuviera diciendo a Aries, no solamente de lo que hiciste ayer, sino de lo que vienes haciendo por lo menos barato, barato, barato los últimos 10 años. Entonces, si usted es de signo Aries, ascendente, Sol, Luna, hágase esa pregunta. ¿Cómo me he venido comportando? Por lo menos agarre los últimos 10 años. No voy a decir 30, que tratándose de Saturno aplica. Tome los últimos 10 años, porque ahí es donde la vida le está regulando. Llámese regular, llámese apretar, llámese coordinar, llámese ajustar, llámese auditar, llámese ajusticiar, ponle la palabra que quieras. Pero ahí es donde Saturno por esta época y con el solsticio que entra ahora a Aries, pues ahí la vida le está diciendo como que vea, es que esto no es de ayer ni de antier, Aries, esto viene de hace 10 años. Vea, usted se ha hecho el loco hace 10 años, ahora tome, lleve. No, venga, usted viene en esto hace tanto tiempo. Cuando Saturno está ahí en Aries se vuelve muy exigente y lo que lo termina de activar es el solsticio. Saturno en Aries, casa 2, no, pero ahí es diferente. Dice por acá, hoy las voy a pagar todas. Algo así, mi niña. Tengo a Saturno en Tauro, casa 6. No, ahí es otra historia. Yo diría 15 años atrás. Vea, Sandra es un poco más objetiva. Yo también, me apunto. Yo dije 10 por ser generoso, pero 15 años atrás. Entonces, de ahí que se perciba como con mucha exigencia, ¿sí? Esto es lo que pasa, que se va persiguiendo como con mucha tirón de orejas, dice por acá Laura Astral en YouTube. Así mismo, así mismo. Entonces, este solsticio empieza como a alarle las orejas. Ahora vamos a traer esta información un poquito más aterrizada y un poquito más a la cotidianidad. Si tú eres de signo Aries, ascendente, luna o tienes muchos planetas en Aries y ya estamos diciendo que este domingo 21 de junio con el solsticio se activa las energías de exigencia, las energías de cómo lo estás haciendo y demás, muy posiblemente pueden aparecer personajes saturninos en tu vida. ¿Qué es eso de que aparezca un personaje saturnino en mi vida? ¿Qué significa? ¿Qué es eso? Pues que empiece a tener comunicación o que empiece a tener experiencias de vidas coherentes y sincrónicas con un nivel de exigencia que yo diga, ¡ah! Pero a mí, ¿cómo me estás hablando así? A mí, si yo soy tal cosa. ¿No? Ay, pero un jefe, pero ¿cómo me está pidiendo ay, que me tengo que quedar una hora más? No, pero yo no. Ay, ¿cómo es esto? Sacrilegio, señor. Ay, y que me empiece como a aterrar, ¿sí? Yo aquí le hago el drama, yo aquí le hago la escena de cómo se puede percibir cuando llega Saturno en Aries para una persona Aries, como que siento que la vida me exige, como que me exigen los amigos, como que me exige la pareja, como que en el trabajo me están exigiendo, como que la vida me va quedando muy pesado, como que no me alcanza el tiempo, Saturno en Aries, ahora con este solsticio, como que siento que me ahogo, como que no sé si me acuesto, me levanto. Eso es exigencia, eso es madurez, eso es lo que la vida está pidiendo ahí. Entonces, Aries, este solsticio, flojito y cooperando. Bueno, Leo, miremos un poquito a Leo. Dice Lorena Ramírez, le da risa. Maestro, me encanta. Así mismo. Buen día, ya que yo soy Aries. Pues flojito y cooperando Aries, porque este solsticio, esta puerta del sol que se abre este domingo, empieza a apretar las bisagras y empieza a mirar si verdaderamente esto es de qué. Tengo 20, que se note que tienes 20. Tengo 30, que se note que tienes 30. Ah, que tengo 40, pues que se note que tienes 40, porque no puedes a los 40 estar haciendo berrinche como a los 20. Eso es lo que dice Saturno ahí en Aries, ¿no? No puedes a los 50 estar haciendo el berrinche de los 15 años. Es como este momento donde el Saturno se nos pone como muy, ¿sabes? Como muy así. Y Saturno empieza a decirle a Aries, no, no puedes tener ahorita esta edad y comportarte como si tuvieras 15. No podemos seguir haciendo los berrinches del ayer. Eso no es crecer, Aries. Ahí está, ahí les hice la traducción. Ahí les hice la traducción. Javier, tengo a Saturno en casa 2. Eso es una excelente posición para hacer plata. Si tú tienes a Saturno en la casa 2, eso es una excelente posición para hacer dinero. De las mejores posiciones que hay para hacer dinero es esa, Saturno en la casa 2 y ojalá en un signo de tierra. ¿Qué es lo que pide? Disciplina, constancia, perseverancia.
Eso no es de temer. Esa astrología básica o esa astrología rápida o esa astrología de que uno más uno es dos, yo lo he escuchado de muchas personas que si tienes a Saturno en la casa 2 no vas a tener dinero y que va a ser difícil tener recursos. No, no, no. Saturno en la 2 es una muy buena posición para tener temas financieros, para aterrizar las cosas. Solo que el secreto es disciplina, constancia y perseverancia. Entonces ahí es donde la gran mayoría de candidatos que tienen a Saturno en la casa 2 se queman solos. Se queman solos. Ahí es el tema, pero es una muy buena posición. Bueno, hablemos el solsticio para Leo. Ascendentes en Leo, soles en Leo. Leo, a mí me encanta Leo. Estos leones son una cosa impresionante y Leo está pasando por un momentazo de su vida. ¿Quiénes son Leo? Para los Leo. Leo, ¿quiénes son Leo? Quisiera de pronto leer algún mensaje de alguno que me diga acá en YouTube, yo soy Leo, o ascendentes en Leo, o lunas en Leo, o personas que tengan stellium en Leo, muchos planetas en Leo. ¿Dónde está? Bueno, acá ya me dijo Rosario, Sol Leo. Mi niña, felicitaciones, felicidades. Ah, Sol en Leo. ¿Quién más es Sol Leo? Aquí dice en Instagram, hormiguita, ascendente en Leo. Muy bien, ascendente en Leo. Veamos mi Sol Leo, dice Arte Paula Román. Por acá, Estefanía, mi hermano y mi ex esposo son Leo. ¿Puede considerarse un Sol en casa 5 como Sol en Leo, maestro? ¿Qué signo? Dime el signo para mirar si sí o no. Sol, Mercurio, Leo. Bueno, Sol Leo. Sol y ascendente en Leo. ¡Wow! Desarrollo personal práctico, mira, Sol y ascendente en Leo. Mi niña, un momentazo. Excelente momentazo. Qué envidia. Esto sí me da envidia. Y envidia, yo no voy a decir si de la buena o de la mala, pero qué envidia tener ser Leo. Yo no tengo nada en Leo, ni soy ascendente, ni luna, ni tengo planetas en Leo. Ah, qué vaina, hombre. Esto sí. Pero Leo, yo nunca vea en 20 años, 20 y pico de años de trabajar la astrología, yo nunca había visto unos aspectos astrológicos tan severos, tan fulminantes, tan impresionantes para Leo. 20 años haciendo astrología y yo no había conocido un momentazo de la vida que alumbrara tanto a los leones. O sea, es que es impresionante. Yo no sé ni por dónde empezar. Eh, qué delicia, ¿ah? Bueno, los que son Leos, ascendentes y luna, pues qué maravilla que la vida por correspondencia también les está dando esto, ¿no? Yo siempre digo que la vida a uno nadie lo castiga ni nadie lo premia, a uno le van dando de lo que le corresponde. Eso no es que, ay, que aquí llegue temprano, que aquí llegue tarde, no, eso es paja. A uno en la vida le corresponde lo que está viviendo. Ahora, que le guste o no, eso es como en la casa, hay verduras, si quiere comer, coma, eso es lo que hay. Ah, que si quiere caviar, que si quiere salmón, pues vaya por allá en un restaurante, vaya, mire a ver, pero aquí en la casa es lo que hay. Esto es, la vida es así, el universo es igual. Aquí no es de que la vida que esté premiando a unos y que a otros no, no, esto es ganado, esto es respirado y esto es vivido. Bueno, ¿qué pasa con Leo? Hay tantos temas al mismo tiempo tan benéficos que Leo entra a partir de este domingo 21 de junio con esta entrada, esta puesta en el sol, que es el solsticio para ustedes. Alumbrar y es la contracción, como cuando una mujer está embarazada, que empieza a sentir la contracción y automáticamente esa es la clave para decir, ya van a ser. Pues así está Leo. Leo está en una fase de tiempo, en este momento tiene con esta entrada del solsticio a Venus en Leo, Júpiter está próximo a entrar en Leo, Neptuno y Saturno. Fíjense, Saturno que tiene del cuello a Aries, Saturno que tiene ahí, mejor dicho, la auditoría en Aries diciéndole que le crezca, a ver cómo lo está haciendo. Ese planeta tan riguroso que está ahí en Aries, pues ahorita mismo en este solsticio es un gran beneficio dándole estructura, dándole firmeza, capacidad de trabajo, capacidad de oportunidades. Hay tantas cosas por las que Leo, este 21 se le va a empezar a abrir, se le va a empezar a florecer, que pues imagínate lo que les decía hace un rato, tantos años dedicado a la astrología
y yo no había visto en tantos años, les soy sincero, porque Neptuno en Aries no estaba hace muchísimos años, hace más de 100 años, patrocinando la entrada de Júpiter en Leo, al mismo tiempo Venus en Leo, al mismo tiempo el solsticio, al mismo tiempo Saturno se acomoda, dándole esa gran bienvenida y esa gran apertura de conciencia, de energía. Es como si estos Leos empezaran a brillar de una manera que incluso me atrevería a decir que ni siquiera ustedes mismos, ascendentes, soles o lunas en Leo, se hubieran imaginado hasta dónde podían llegar. Esto no va a pasar este domingo 21. Se abre la puerta este domingo 21 con la entrada del sol en el grado cero de Aries, en este solsticio, pero realmente es una etapa de muchos meses donde van a estar floreciendo, donde van a tener esa capacidad de hacer cosas, la vida fluida, como sentir también que se puede, que se hace, muy seguramente con poco esfuerzo. Hay que aprovechar, si ustedes son de signo Leo, aquí tenemos que aprovechar todos. El que es de signo Leo, ascendente en Leo, planetas en Leo, pues aprovechenlo, ¿no? Y quienes no somos Leo ni tenemos nada en Leo, pues aprovechemos algún Leo que haya por ahí cerca. Empecemos a aprovechar a los leones que están cerca, porque bien dice el refrán, al pie del enfermo come el alentado. Pues entonces, ante que no hay planetas, ante que no hay sol Leo, ni ascendente, ni nada, pues péguesele a un Leo también, búsquese un Leo, busque una pareja Leo, un amigo Leo, un ascendente en Leo, alguien, un familiar, alguna cosa así. Sí, busque el solecito ahí. Aquí hay que aprovechar todos, porque pues así es, la astrología es para eso. Entonces también si tú tienes un amigo Leo, una persona cercana, pues obviamente sería muy bueno compartir con los leones también y mirar a ver qué es lo que muestran, qué es lo que tanta energía trae el universo a través de ellos, ¿no? De pronto un mensaje, de pronto una alianza, de pronto algo. O sea, por algo tanta energía allí, ¿no? ¿Se puede ser ascendente en 2 signos? No, el ascendente, bueno, sí y no. El ascendente genuino siempre va a ser uno solo, pero podríamos decir que el segundo ascendente es el de la revolución solar o de una carta progresada. Sí, podemos decir que puede llegar a cambiar también, sí. Entonces, desde esa línea de tiempo, utilícenlo, ¿no? Ahí yo creo que vamos a encontrar grandes beneficios, grandes, grandes beneficios. ¿Qué dice por acá? Sandra dice, es fome. Te ven como pobre, ¿qué? Proveedores y no por sus virtudes. No siempre, no siempre. Y ascendente Sol, Leo, Aries también. Luna en Leo también aplica, claro, toda la energía de Leo está ahí. Lo que pasa es que Cáncer ya va de salida. Cáncer ya va de salida porque Cáncer está entregando el trono. Cáncer le está entregando la corona a Leo. Calculen ustedes, la corona es Júpiter. Júpiter es el que está saliendo de Cáncer y Júpiter empieza a entrar a Leo. ¿Cuándo entra Júpiter en Leo de manera oficial? El 29 de junio. Y el solsticio, ¿cuándo empieza? Este 21 de junio, o sea, 8 días antes. Por eso digo que el solsticio, este solsticio del domingo 21, es la puerta que le empieza a abrir la antesala, a la corona que entrega Cáncer hacia Leo. Entonces ahí es donde las energías van a estar muy conectadas, muy bien. Creo que este solsticio desatora, abre, empuja, catapulta, externa y le da mucha capacidad de brillo y tenacidad a esta energía leonina para que ustedes también la puedan aprovechar, ¿no? La puedan integrar. Bueno, así van a estar las energías para este solsticio. A mí me encantó compartir con ustedes esta hora de programa. Aprovecho para decirles feliz viernes, pásenla rico, disfruten. Nos vemos mañana sábado 20 de junio. Mañana sábado también estaré online en vivo hablando de signo a signo, más específicamente haciendo como es usual todos los sábados el horóscopo. Esto será mañana. Estaremos hablando desde la semana del lunes 22 hasta el domingo 28, cómo se acomodan las energías con esta entrada del solsticio para cada uno de los signos. Hoy quería hacer como una réplica y quería hacer como un algo general entre los 4 elementos y en la parte inicial hablarles un poquito de todas las personas que están en TikTok. Los invito a que puedan ver este live, este en vivo que acabamos de hacer, quedó grabado
en mi canal de YouTube. Para todos aquellos que están en TikTok, todas las personas que me están viendo y que comentaron y demás, los invito a TikTok para que me busquen en YouTube. Los de TikTok para YouTube, que están ahí. Los de Instagram ya están suscritos al canal de YouTube y les llega la notificación de los live. Entonces, eh, ¿cómo aparezco en YouTube? Javier Aragón, astrólogo holístico, y de esa manera ustedes pueden empezar a seguir el canal y ahí les va a llegar también la notificación, ¿sí? Dice por acá, conexión, faltó Sagitario. Sagitario, este solsticio de Sagitario, yo coloco a Sagitario en este solsticio como el asistente de Leo. Si Leo va a estar muy beneficiado, si Leo va a estar muy guau, si Leo va a estar con mucha apertura de conciencia y de temas, Sagitario es su asistente. ¿Qué quiere decir? Que Sagitario es como el segundo. Sagitario pasa a ser como la fórmula vicepresidencial, pongámonos muy políticos. Sagitario pasa a ser como la fórmula vicepresidencial. Si Leo va a estar gobernando, Sagitario pasa a ser eso. Sagitario es como el segundo que va a estar recibiendo los beneficios, como que va a estar también en una puja muy interesante. De todas formas, mañana sábado, ya me tengo que retirar por obligaciones, por la agenda, pero mañana sábado estaremos en el horóscopo por la mañana, como es usual, de signo a signo, pero mañana lo estaremos profundizando aún mucho más. Gracias por su comentario, los de TikTok, a suscribirse a YouTube. Nos vemos allá. Un abrazote, feliz viernes para todos. Aprovechen.